La transformación del perseguidor más intenso del cristianismo en su defensor más apasionado ilustra que el cambio total está disponible para todos nosotros. Pablo fue un hombre de gran fe, de seguridad y valor, todo por su compromiso sin reservas con Jesús, a quien encontró en camino a Damasco. Ese solo incidente tuvo un impacto de por vida en Pablo. Hizo de él el mensajero valiente y lleno del Espíritu que era. Por eso podía escribir con confianza a la iglesia de Corinto acerca de la fuente de su fortaleza en medio del conflicto. Bueno, la lección de hoy nos muestra que nuestra confianza y valor como cristianos solo provienen de nuestra obediencia al llamado a ser discípulos de Jesús. Pablo se describió a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, pero ninguna persona fue tan influyente como Pablo en llevar las buenas nuevas sobre Jesús al mundo. Este menor de los apóstoles cruzó la mayoría de las fronteras para difundir el Evangelio, estableció la mayoría de las iglesias y escribió la mayoría de los textos en teología cristiana. Pablo testifica su llamado como no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre. Fue Jesús quien, confrontando a Pablo en el camino a Damasco, cambió la vida de Pablo para siempre. La conversión de ese gran apóstol es el centro de nuestra lección hoy. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo clave, Hechos 9:15. El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». La conversión de Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo, fue uno de los eventos más notables en la historia de la Iglesia Apostólica. La importancia de Pablo, sin embargo, va más allá de la conversión misma, ya que Pablo ciertamente no es el único enemigo de la Iglesia que se ha convertido en un cristiano genuino. El problema, en cambio, se relaciona con lo que terminó haciendo por él el Evangelio, y también lo que él hizo en favor del Evangelio. Pablo iba a ser un oponente incorregible de los primeros creyentes, y el daño que pudo haber hecho a la iglesia naciente fue enorme. Tenía tanto determinación como apoyo oficial para destruir la iglesia. Tenía todo en su mano. Sin embargo, él respondió fielmente al llamado de Dios en el camino a Damasco y se convirtió en el más grande de los apóstoles. Y de entre los perseguidores más duros e implacables de la iglesia de Cristo, surgió el defensor más capaz y el heraldo más exitoso del Evangelio. Las acciones previas de Pablo en la persecución de la iglesia primitiva siempre le daban un profundo sentido de su propia indignidad, aunque podía decir que con un sentido aún más profundo de gratitud que la gracia de Dios para con él no había sido en vano. Con la conversión de Pablo, el cristianismo cambió para siempre. Saulo era un judío helenístico. Su lugar de nacimiento fue Tarso, la capital de Cilicia. No obstante, en cierta medida se desvió del estereotipo helenístico, porque fue llevado a Jerusalén, donde estudió con Gamaliel, el maestro fariseo más influyente de la época. Y como fariseo, Pablo era estrictamente ortodoxo, aunque su celo limitaba con el fanatismo. Es por eso que condujo a Esteban a su muerte y se convirtió en la figura clave en la persecución que siguió. Veamos cómo describió el apóstol sus acciones contra la iglesia. En Hechos capítulo 26, versículos 9 en adelante, nos dice lo siguiente. Ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar
y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y Pablo dice también en otra parte que el Evangelio fue una piedra de tropiezo para los judíos. Además del hecho de que Jesús no se ajustaba a la expectativa judía tradicional del Mesías real, o de un Mesías real que ellos esperaban, de ninguna manera podían aceptar la idea de que aquel que murió en una cruz podría ser el Mesías de Dios. ¿Por qué? Porque las mismas Escrituras dicen que cualquiera que esté colgado está bajo maldición de Dios. Eso lo dice Deuteronomio 21:23. Para los judíos, por lo tanto, la crucifixión era en sí misma una contradicción grotesca. La evidencia más clara de que las afirmaciones de la Iglesia acerca de Jesús eran falsas. Por eso, Hechos 9 muestra a Saulo de Tarso en acción contra los creyentes. Y Damasco era una ciudad importante, a unos kilómetros al norte de Jerusalén, a unos 217 kilómetros, y tenía una gran población judía. Los judíos que vivían fuera de Judea se organizaron en una especie de red cuya sede estaba en Jerusalén, el Sanedrín, con las sinagogas funcionando como centros de apoyo para las comunidades locales. Hubo comunicación constante entre el Sanedrín y tales comunidades a través de cartas normalmente llevadas por un shalia, uno que es enviado, eso es lo que quiere decir. Un shalia era un agente oficial designado por el Sanedrín para realizar varias funciones religiosas. Y cuando Pablo le preguntó al sumo sacerdote, el presidente del Sanedrín, por cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco, se convirtió en un shalia, con autoridad para arrestar a los seguidores de Jesús y llevarlos a Jerusalén. En griego el equivalente a shalia es apóstolos, del cual deriva la palabra apóstol. Por lo tanto, antes de ser un apóstol de Jesucristo, Pablo fue un apóstol o enviado del Sanedrín. Pregunto, amigo y amiga, ¿cuándo fue la última vez que estuviste celoso o en contra de algo sobre lo que luego cambiaste de opinión? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido de esta experiencia? ¿Qué pasó cuando Pablo se acercaba a Damasco? ¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús a Pablo? Hechos capítulo 9, versículos 3 al 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bueno, cuando Pablo y sus compañeros se acercaron a Damasco, sucedió lo inesperado. Hacia el mediodía experimentaron una luz intensamente brillante del cielo y una voz que hablaba. Esta no era meramente una visión en el sentido profético, sino una manifestación divina dirigida de manera exclusiva a Pablo. Sus compañeros vieron la luz, sin embargo solo Pablo estaba cegado. Ellos oyeron la voz, sin embargo solo Pablo la entendió. La luz era la gloria divina de Jesús resucitado, quien personalmente se le apareció a Pablo en ese momento. Y en otra parte, Pablo insiste en que había visto a Jesús, lo que lo hizo igual a los 12 como testigo de su resurrección y autoridad apostólica. El diálogo resultante con Jesús golpeó a Saulo infinitamente más que la luz misma. Saulo estaba absolutamente convencido de que al atacar a los seguidores de Jesús de Nazaret, estaba haciendo la obra de Dios para purificar el judaísmo de esa peligrosa y terrible herejía. Pero para su consternación,
aprendió no solo que Jesús estaba vivo, sino también que al infligir sufrimientos a sus creyentes, estaba atacando a Jesús mismo. Y al hablar con Saulo, Jesús usó un dicho proverbial, supuestamente de origen griego, con el que Saulo ciertamente estaba familiarizado. Dijo: es difícil para ti patear contra los aguijones. La imagen aquí es la de un yugo que intenta moverse contra el palo afilado utilizando para guiarlo. Y cuando esto sucede, el animal solo se lastima aún más cuando trata de moverse o ir en contra. ¿Sabes que este dicho puede apuntar a una lucha en la mente de Pablo? La Biblia se refiere a esto como la obra del Espíritu, que podría remontarse a lo que sucedió con Esteban. Ellen G. White comenta en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 112 en adelante: Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban. Y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir le habían inducido a dudar de la justicia de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada. En su perplejidad, se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y príncipes lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, de que el Cristo a quien el discípulo martirizado había predicado era un impostor y de que los que desempeñaban cargos sagrados tenían razón. Amigo y amiga, hermano y hermana, pregunto: ¿por qué es sabio prestar atención a nuestra conciencia y sobre todo lo que dice Dios en su palabra? Cuando se dio cuenta de que estaba hablando con Jesús mismo, Saulo hizo la pregunta que le daría a Jesús la oportunidad que estaba buscando: ¿qué quieres que yo haga? La pregunta indica contrición en vista de sus acciones hasta ese momento. Pero más importante aún, expresa una voluntad incondicional de dejar que Jesús guíe su vida a partir de ese momento. Llevado a Damasco, Saulo esperaría más instrucciones. Y en Hechos 9, la Biblia revela cómo el Señor estaba trabajando para preparar a Saulo de Tarso para una nueva vida como el apóstol Pablo. Y en una visión, Jesús le dio a Ananías la tarea de visitar a Saulo y ponerle las manos encima para restaurar su vista. Ananías, sin embargo, ya sabía quién era Saulo, así como muchos de los hermanos que habían sufrido e incluso habían perdido la vida a causa de él. También estaba bien informado de la razón por la cual Saulo estaba en Damasco y por lo tanto seguramente no quería convertirse en la primera víctima de Saulo allí. Sin duda era comprensible. Sin embargo, lo que Ananías no sabía era que Saulo había tenido un encuentro personal con Jesús que cambió su vida para siempre. Él no sabía que, en lugar de seguir trabajando para el Sanedrín, Saulo, para asombro de Ananías y de todos los que lo rodeaban, acababa de ser llamado por Jesús para trabajar para él. Lo que significa que Saulo ya no era un apóstol del Sanedrín, sino un instrumento elegido de Jesús para tomar el Evangelio y enviarlo tanto a judíos como a gentiles. Veamos ahora qué afirmación especial hace Pablo con respecto de su ministerio apostólico. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que en Gálatas Pablo insiste que recibió su mensaje y su apostolado directamente de Jesucristo, no de ninguna fuente humana. Esto no necesariamente contradice el rol desempeñado por Ananías en su llamado, porque al visitarlo, Ananías acababa de confirmar la comisión que Saulo ya había recibido en el camino a Damasco del mismo Jesús. De hecho, el cambio en la vida de Saulo fue tan dramático que no se le puede asignar ninguna causa humana.
Solo la intervención divina puede explicar cómo el oponente más obsesivo de Jesús lo abrazaría repentinamente como Señor y Salvador. Dejaría todo, convicciones, reputación, cambio en su carrera, y se convertiría en su apóstol más devoto y prolífico. Pregunto, ¿de qué manera la conversión de Saulo ilustra la operación de la maravillosa gracia de Dios? Pero tal vez lo más importante, ¿qué puedes aprender de su historia con respecto a aquellos en tu vida a quienes dudes que alguna vez lleguen a la verdadera fe? Hechos 9 da la impresión de que después de su conversión, Pablo permaneció en Damasco por un tiempo antes de regresar a Jerusalén. En Gálatas 1:17, sin embargo, Pablo agrega que antes de ir a Jerusalén, se fue a Arabia, donde aparentemente vivió en reclusión durante un cierto periodo. La profetisa del Señor vio esto en visión y comenta lo siguiente. Ellen G. White, Hechos de los Apóstoles, página 103. Allí, en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada y se arrepintió cabalmente. Buscó a Dios con todo su corazón, sin descansar, hasta saber con certeza que su arrepentimiento fue aceptado y sus pecados perdonados. Anhelaba tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Vació su alma de los prejuicios y tradiciones que hasta entonces habían amoldado su vida, y recibió instrucción de la fuente de la verdad. Jesús se comunicó con él y lo estableció en la fe, concediéndole una rica medida de sabiduría y gracia. Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el ser finito con el infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educación. Es el método de Dios para desarrollar a los hombres. Amístate ahora con Él. Es su mensaje a la humanidad. Bueno, el objetivo original de Pablo, cuando salió de Jerusalén con las cartas del sumo sacerdote, fueron los creyentes judíos que supuestamente habían buscado refugio en las sinagogas de Damasco. Ahora, después de regresar de Arabia, finalmente llegó a las sinagogas no para arrestar a los creyentes, sino para aumentar su número. No calumniar a Jesús como un impostor, sino presentarlo como el Mesías de Israel. Me pregunto, ¿qué debe haber pasado en la mente de aquellos que, habiéndolo oído hablar a él solo como uno de los perseguidores más enconados, ahora lo escuchan ser testigo de Jesús? ¿Qué podrían hacer sino maravillarse de lo que Saulo de Tarso se había convertido y de lo que estaba haciendo por la iglesia? Probablemente no tenían idea de la influencia que eventualmente tendría este nuevo converso. Y sin poder contradecir a Pablo, algunos de sus oponentes conspiraron juntos para quitarle la vida. El relato de Pablo del episodio de 2 de Corintios sugiere que sus oponentes lo denunciaron ante las autoridades locales para lograr su propósito. Sin embargo, con la ayuda de los creyentes, Pablo pudo escapar en una canasta, posiblemente a través de la ventana de una casa construida en la muralla de la ciudad. Pablo sabía desde el principio que enfrentaría desafíos. La oposición, la persecución y el sufrimiento de diversas fuentes serían una constante en su ministerio, pero nada afectaría su fe o sentido del deber. A pesar de las dificultades y pruebas que enfrentaba, prácticamente las tenía que enfrentar a cada paso en su nueva etapa en Cristo. A pesar de las luchas y la oposición, Pablo no se dio por vencido. Y ahora la aplicación para ti y para mí. ¿Cómo podemos aprender a hacer lo mismo cuando se trata de la fe? Es decir, ¿cómo perseverar en medio del desaliento y la oposición? Habiendo escapado de Damasco, Pablo regresó por primera vez desde que se fue como perseguidor. Y esto sucedió 3 años después de su conversión. No fue un regreso fácil, ya que enfrentó problemas tanto dentro como fuera de la iglesia.
Pero ¿qué le pasó cuando llegó a Jerusalén? Hechos 9, 26 en adelante. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Bueno, en Jerusalén Pablo intentó unirse a los apóstoles. Aunque en ese momento ya había sido cristiano durante 3 años, las noticias de su conversión sonaron tan increíbles que aún los apóstoles, como Ananías, antes que ellos, fueron bastante escépticos, refractarios a aceptarlo. Temían que fuera parte de una trama cuidadosamente elaborada. Y Bernabé era un levita de Chipre, por lo tanto, un helenista que rompió la resistencia de los apóstoles y les presentó a Pablo. Ellos también deben haberse maravillado de lo que Dios le había hecho a Pablo, o había hecho con Pablo. Es decir, una vez que se dieron cuenta de que era genuino, quedaron totalmente maravillados. Bueno, tal resistencia, sin embargo, nunca desaparecería del todo, sino que las acciones pasadas de Pablo y la persecución a la iglesia, al menos por el evangelio que predicó, siempre estaban latentes en la mente de muchos y había oposición. Como en el caso de Esteban, los creyentes de Judea, incluidos los apóstoles, fueron bastante lentos para comprender el alcance universal de la fe cristiana. Una fe que ya no se basaba en el sistema ceremonial del Antiguo Testamento, era un cambio total, especialmente en el sistema sacrificial, que había perdido su validez con la muerte de Jesús en la cruz. El círculo de relación más cercano de Pablo dentro de la iglesia en Judea sería siempre el de los creyentes helenísticos, o sea, de origen griego. Bernabé, Felipe, uno de los 7, Mnasón, también de Chipre. Varios años después, los líderes de la iglesia de Jerusalén aún acusarían a Pablo de predicar básicamente la misma doctrina que había predicado antes. Durante los 15 días que permaneció en Jerusalén, Pablo aparentemente decidió compartir el evangelio con los mismos judíos no creyentes a quienes había incitado contra Esteban algún tiempo antes. Sin embargo, al igual que Esteban, sus esfuerzos se encontraron con una fuerte oposición y resistencia, lo que representaba una amenaza para su propia vida. En una visión, Jesús le dijo que se fuera de Jerusalén por su propia seguridad, y con ayuda de los hermanos bajó al puerto de la ciudad de Cesarea y de allí a su ciudad natal en Cilicia, donde permanecería por varios años antes de comenzar sus viajes misioneros. Hermano y hermana, amigo y amiga, quiero finalizar con este comentario inspirado de Elena de White en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 102. Dice así: un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino que aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo le perdonó la vida, sino que lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Como elocuente orador y crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que se necesitan en la iglesia, o se necesitaba en la iglesia primitiva. ¡Qué cambio! ¡Qué testimonio! Cristo le había ordenado a los discípulos que fueran a enseñar a todas las naciones, pero las enseñanzas previas que habían recibido de los judíos
les dificultaba comprender completamente las palabras de su maestro y por lo tanto fueron lentos para actuar sobre ello. Se llamaron a sí mismos hijos de Abraham y se consideraban herederos de la promesa divina. Y no fue sino hasta varios años después de la ascensión del Señor que sus mentes se expandieron lo suficiente como para comprender claramente el propósito de las palabras de Cristo, que debían trabajar para la conversión de los gentiles y de los judíos, y Pablo fue el instrumento para comenzar esa reacción en cadena. En resumen, cuando Dios necesita una persona para cumplir una misión, Él encuentra a su elegido. Ya sea Abraham fuera de Ur, Moisés en el desierto, Daniel en Babilonia, Esther en Medo-Persia, el Bautista en el desierto, Pedro de la pesca de Galilea y Saulo de Tarso. La conversión de Saulo, de ser el destructor del cristianismo a ser su primer evangelista y misionero global, es de especial importancia. El encuentro de Jesús y la visión cegadora en el camino que se acercaba a Damasco convirtieron a Saulo de un enemigo enconado del cristianismo en su principal defensor. El camino a Damasco tuvo un desvío. En lugar de un camino hacia el asesinato, se convirtió en una cita con el Jesús resucitado. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, porque tú tomas seres humanos falibles, enemigos, totalmente refractarios a tu mensaje. Les das la visión celestial, les muestras qué hacer y los transformas en fieles discípulos y apóstoles para predicar un mensaje que viene de tu corazón a nuestro corazón. Gracias por el milagro obrado de Saulo a Pablo. Permite que ese encuentro con Jesús sea también una realidad de nuestra vida. Que al abrir su palabra, al escuchar su voz cuando nos habla por su palabra, podamos tener un encuentro diario que transforme nuestras vidas en verdaderos discípulos para compartir con otros este mensaje que tiene que llegar a cada habitante del planeta. Úsanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Continuaremos estudiando semana a semana esta miniserie sobre el libro Los Hechos de los Apóstoles, o como yo le llamo, los Hechos del Espíritu Santo. Pero los capítulos más gloriosos están próximos a escribirse. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti en la cruz del Calvario. Dios te bendiga y te guarde. Es mi deseo y mi oración.